Bueno, hola, buenas tardes a todos. Hoy un programa muy esperado y especial porque toca un tema que es, bueno, muy interesante, muy de actualidad y también muy controvertido. También un tema, como siempre, desde la perspectiva de la inteligencia artificial, pero bueno, lo veremos desde una visión, desde nuestra, bueno, la opinión de los cuatro speakers que somos ahora mismo. Y vamos a tocar el tema del reset. No sabemos si el gran reset, pero el reset desde el punto de vista de la inteligencia artificial, qué papel va a jugar en la sociedad, en nuestras vidas y cómo va a afectar o qué papel está jugando. Antes de meternos de lleno en el tema, y yo hacer una breve introducción y empezar a tocar diferentes puntos, eh, tenemos speakers nuevos. Abel es habitual, pero bueno, independientemente de eso, lo primero que tenemos que hacer es hacer un pequeño recorrido y presentarnos. Si quieres, te presentas tú primero, Abel, que eres ya conocido y habitual, y luego se presentará Felipe y Dani, y empezamos un poco con el tema. ¿Qué tal, Abel? Nada, pues eso, yo, para el que no me conozca, soy el matemático y filósofo loco que se une por aquí a dar la pizca de pimienta a los podcasts. Me dedico a cositas de informática desde hace bastante tiempo y poquito más que añadir, ¿no? No sé. El matemático loco, ¿no? Sí, va a ser el cual Overlord en Twitter, eso lo sabes ya. Bueno, quien le siga en Twitter, y si no lo recomiendo. Lo de loco es cierto, pero bueno, es matemático y muchas cosas más, ¿no? Bueno, por orden, Felipe, Pues nada, yo, teníamos ganas de que participaras en alguno de los programas porque te seguimos principalmente en LinkedIn. muy bien. Y bueno, a mí me encantan mucho las opiniones y las publicaciones que realizas, y yo digo, este es de los nuestros, este puede participar. Pues Este es guerrillero. hablando de locuras, pues yo soy el informático loco. Hombre, Eso va a estar bien. Soy un viejo rockero y digo viejo porque tengo 58, o sea que esto es pura cana ya, ¿no veis mi barbita y tal? Entonces, pues Está soy de los fenomenal. pioneros de Internet y de la inteligencia artificial y de los años 80, imaginaros, o sea que se ha llovido. Y nada, pues llevamos 10 años con un proyecto de un ecosistema de startups y una fundación de I+D que es Noder, en la que hemos creado el primer nodo de inteligencia artificial colectiva que se ejecuta todo en Amazon, de los cuales somos partner. Y nada, y vamos metiendo startups que nos traen buenas ideas sobre cómo aplicar la inteligencia artificial colectiva y oye, pues cada emprendedor que nos trae una idea, pues le sumamos a la locura colectiva esta, así que con lo cual pues a vuestra disposición. Bueno, dos locos, bueno, yo me considero un tercero, tú, Dani, bueno, ya estás incluido, ¿no? Ya te digo, ya te digo. Además, esto parece un chiste, ¿no? Un matemático, un informático y un físico, que soy yo, que estudio física, entran en un chat Ya. Y se en ponen a fin, hablar y se pueden del resto hablar de de la... Gran Reset. Esto promete. Sí, bueno, yo aunque estudié física y ingeniería electrónica, nunca me he dedicado propiamente a ello. Sí que es verdad que he estado siempre con startups de tecnología. Fundé una startup de realidad virtual hace unos años bueno, que me llevó a Estados Unidos, luego volví y ahora estoy más en plan creativo. He escrito una novela, estoy con otros proyectos. Y bueno, la verdad es que sí que me gusta hacer muchas cosas diferentes y hablar de inteligencia artificial, aunque no me dedico, sí que es verdad que he leído mucho y es un tema que me apasiona y que creo que a todos nosotros consideramos que será el futuro, ¿no? Así que muchas gracias por invitarme. Bueno, realmente, como verán los oyentes, vamos a tener una visión bastante diversa, tanto por edades, no a nivel de locura, pero sí que de visión desde diferentes puntos de vista, desde diferentes conocimientos. Y bueno, es un poquito la idea, ¿no? Tener diversidad para ver realmente que se genere debate, ¿no? En este sentido. Bueno, yo no me presento porque la gente ya está cansada de mí, pero bueno, realmente es un poco quien va a presentar quien presenta estos temas y estos programas, y la gente ya me conoce bastante, entonces no vamos a ahorrar mi presentación. no, pero tú lo que tienes que hacer es ir desvelando un secreto oscuro en cada podcast, así la gente Exactamente. sabe. Ese será el programa especial. Cuando caigamos de audiencia vamos a hacer una biografía oscura ahí, ¿no?
Bueno, vamos a introducirnos en este tema. La verdad fue y es un programa muy, muy, muy especial. Hicimos además un vídeo que tiene un montón de reproducciones y likes, que gustó muchísimo, que al final un poco lo que proporcionaba era una visión, una pincelada de futuro y de dónde estamos y hacia dónde vamos a ir casi con total seguridad, ¿no? En lo que todos estaremos de acuerdo es que vivimos en la era de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está cambiando y modificando la percepción de nuestra propia realidad y nuestras propias vidas, ¿no? Seamos conscientes de ello o no. Es decir, realmente estamos siendo influenciados mucho por esta tecnología y por las soluciones que las integran, ¿no? También vivimos, evidentemente, de forma positiva y de forma muy negativa, sobre todo últimamente, los momentos de grandes cambios, ¿no? Grandes cambios que nos sorprenden constantemente, ¿no? Es evidente desde la pandemia, la guerra y muchos más cambios, ¿no? que no somos conocedores de ellos. Evidentemente estamos viviendo lo que es la destrucción de un sistema que para mí es obsoleto y no sostenible, y estamos en el proceso de la creación de uno nuevo, de un nuevo futuro, y un futuro que quizá no es el que esperamos, o el que soñamos o el que elegiríamos, ¿no? En junio de 2030, en el Foro Económico Mundial, se presentó una propuesta que fue llamada el Gran Reset, de ahí el nombre del programa, por parte de Carlos, el príncipe de Gales, y bueno, esto no sé, este nombre no sé si lo voy a pronunciar bien, de Klaus Schwab, Schwab, ¿no? Tú corrígeme, director del Foro Económico Mundial, ¿no? Y bueno, entre algunas perlitas, bueno, básicamente comentaban que la pandemia representaba un reto, una gran oportunidad para reimaginar y resetear nuestro mundo. Y en este mismo foro se dijo que en el 2030, la famosa frase que ya es muy repetida, no poseerás nada y serás feliz. Es decir, esto no es una leyenda urbana, una frase de ideología, sino es algo que se ha repetido en un foro de economía mundial por líderes mundiales que son los que gestionan y lideran el mundo, ¿no? Ese reset del que hablaban ya ha sido ejecutado hace tiempo. Es decir, no es que vayan a pulsar un botón y vaya a iniciarse, sino que estamos en el proceso de ese reset, ¿no? Y ese reset no es un reset al estilo, digamos, humano, ¿no? Como lo hemos conocido hasta ahora, sino que es un reset para crear un futuro como si fueran, como si estuvieran jugando a ser dioses. ¿De qué manera está interviniendo la inteligencia artificial en ese reset, en crear esa nueva sociedad o en ese nuevo futuro? Es algo que es lo que vamos a hablar ahora desde diferentes perspectivas y sectores, evidentemente, porque al final todo es un puzzle que parece independiente, pero forma evidentemente una misma intención, o todo va en una misma dirección, ¿no? ¿Cómo va a ser ese futuro? ¿Y quién lo está decidiendo, ¿no? Y al final es cómo está impactando en nuestras vidas ahora y cómo va a impactar en un futuro. Al final, evidentemente, esto va a afectar, pues, y está afectando, pues, sistema económico, energía, ética, privacidad, relaciones personales, sociales, valores, libertades, creencias, experiencias. Al final, lo que se está manipulando es nuestro futuro, pero algo más importante, que es nuestra experiencia de vida como seres humanos, como individuos. Es decir, al final casi se podría reducir en una elección que no hemos hecho nosotros, que es conciencia o esclavitud. Muchos de forma feliz elegirían esta segunda opción. David, estamos en una situación, creo yo, evidentemente, una situación de David contra Goliat. Pero yo me hago una pregunta, ¿podemos usar la inteligencia artificial a nuestro favor? A pesar de que esté siendo a lo mejor utilizada en nuestra contra o no. ¿De qué manera está interviniendo en este caso, como hemos comentado, la inteligencia artificial, ¿no? ¿De qué manera puede intervenir de forma positiva para que nos lleve a un futuro mejor? Es decir, ¿podemos utilizar realmente esta tecnología como una disrupción para crear un nuevo futuro mejor, o realmente esto ya está siendo utilizado y tenemos muy pocas posibilidades de intervenir? Evidentemente, esta introducción es muy genérica. Habría que tocarlo dentro de diferentes puntos de vista, que es lo que vamos a hacer. A ver qué opinión tenéis, pero así a bote pronto, con esta introducción,
¿qué sensaciones o qué opináis? Porque seguro que hay cosas que he dicho, a lo mejor no estáis de acuerdo, o sí que estáis de acuerdo y queréis apuntar algo más. Si queréis, vamos por orden y luego podéis hablar en cualquier momento, ¿no? Pero Abel, ¿estás de acuerdo así a bote pronto en la introducción o quieres apuntar algo o cómo ves realmente Pues este fíjate. reset? Fíjate, yo voy a romper una lanza en esto, que en general soy pesimista respecto a evoluciones, y en este caso soy bastante optimista. O sea, ¿desde cuándo hemos podido elegir a nivel de gente de a pie si hay una guerra, si no hay una guerra, si el rey se quiere lanzar a una aventura que va a destrozar el reino y el imperio o no? Nunca ha habido demasiada materia de decisión, y para poder tener una voz había que acumular riqueza o luchar en batallas y tener tus guerreros. Creo que estamos en la primera época en la que no es tan fácil como que nosotros decidimos en vez de ellos, pero que está al alcance de prácticamente cualquiera aprender a tener las herramientas que pueden ser determinantes para cambiar el curso, o por lo menos orientar o influir. Y yo creo que en eso es una época muy diferente de las anteriores, que aquí no estamos todos inermes y pobrecitos nosotros. Que no, es simplemente dedicarle las horas, dedicarle el empeño, juntarse con la gente y sí podemos tener una voz. Yo creo que es la primera época en la historia que existe algo así tan difundido. ¿Crees que está el tablero abierto a nuevos jugadores y a nuevas posibilidades? Si escuchas a los jugadores actuales, eso nunca te van a decir que sí. Pero yo creo que primera vez en la historia aquí se puede subir al carro, y de hecho se han subido y se están subiendo todavía jugadores. Que cada uno quiere, a pequeña escala o a escala completa, está todo el mundo queriendo jugar sus bazas. Y, hombre, es caótico, sí, da miedo muchas veces, pero que desde luego que sí que, por mucho que lo nieguen, es la primera vez que no solo el rey puede entrar a la guerra, por decirlo así, el rey o el emperador, sino que hay mucha más gente que de una manera más grande o más pequeña, en coalición o porque está en un puesto determinado, va a tener una influencia que nunca tuvo, era imposible no hace tanto, o sea, en el siglo pasado. Pues yo creo que sí, lo veo así, ¿eh? Puedo estar ¿Y equivocado. crees que la inteligencia artificial va a jugar un papel ahí Hombre, es que importante? esa es la chicha, yo creo. La tecnología en el sentido de programación, pero sobre todo el papel que juega esa técnica de programación que todos conocemos, es lo que cambia Bueno, el juego. Felipe, un poco siguiendo a lo que estábamos hablando ahora con Abel, me acuerdo que pensando, no sé si en un futuro, en un programa sobre declaraciones de Putin sobre inteligencia artificial, Mm, cuando empecé a investigar sobre el tema se me puso la piel de gallina. que sí. Es decir, realmente los medios de comunicación, la inteligencia artificial no está en el debate ni en el diálogo, porque al final nos llama la atención esas imágenes de guerra, ¿no? Mm. Pero en esa guerra de poder, evidentemente todo el mundo tiene en la mente que la inteligencia artificial va a ser un factor determinante, ¿no? ¿Qué piensas, Bueno, Felipe? yo tenía primero fue mi director general en una empresa, José María Galí, luego fue socio y mentor y amigo, y ya falleció el hombre, pero él decía una frase muy importante y que yo pues, de aquella época no me parecía que era una chorrada, pero ahora no, ahora veo que tenía más razón que un santo y me acuerdo mucho de ella. Dice, lo peor cuando hay que cambiar y el mundo gira al revés es que primero tiene que parar. Claro, la inercia de parar el mundo la acabamos de experimentar, que es la pandemia. Si os dais cuenta, estábamos tan metidos en la globalización que llega la pandemia y se para todo. Se para. Entonces no hay cadena logística, nos habíamos pasado toda la vida llevando todo a otro sitio porque la economía lo requería. De hecho, hoy el presidente ucraniano decía que lo de los alemanes justificaban el gasoducto Nord por economía. Pues mira, ahora tenemos toda nuestra economía tan externalizada que hemos perdido los fundamentos. Entonces, claro, ya tenemos todo jodido porque hemos llevado todo fuera porque era muy barato y ahora no tenemos. Yo el otro día me quedaba flipando de que no, en este país no tenemos cereales. Hemos sido un país agrario y que teníamos silos. Si vais por las carreteras veis los silos, aquellos que deben de estar al adorno, y porque en Ucrania era más barato producir, pues hemos dejado que nos fuéramos. Entonces, claro,
para llegar a este momento con lo que tú preguntabas sobre que el papel de la inteligencia artificial, que primero tenemos poca inteligencia y menos artificial. Entonces, claro, me descojono cuando la gente habla de inteligencia artificial, coge una librería de algunos estos de redes neuronales y ya se cree que eso es todo inteligencia artificial. Digo, pues vale, pues tú mismo, ¿sabes? O sea que, pero claro, vemos vídeos de gente fake que la inteligencia artificial, que es un simple sistema de montar que bueno, yo creo que no es ni inteligencia artificial, ¿sabes? O sea que es tratamiento óptico y digital de imágenes y buena programación, porque claro, como ahora le ponen a todo inteligencia artificial, aunque sea un programa, pues mal vamos. Entonces, claro, es decir, es cierto que tenemos capacidad de computación muy alta, pero inteligencia artificial muy poca, muy poquita. Entonces, y además muy restrictiva. Entonces, claro. Ahí vamos a abordar un poco en qué áreas y cómo, ¿no? Como tú comentas. Wow. Una de las áreas es la falsedad, ¿no? Bueno, la ocultación de la verdad a través de fake news, ¿no? Evidentemente, la inteligencia artificial, llamémoslo así, algoritmos basados en este tipo de tecnologías, que al final no dejan de ser algoritmos de tratamiento de imágenes, pero bueno, ahí hay un tema más profundo ahí, están proporcionando la posibilidad de ocultar información a la gente o manipular mucho la verdad. Lo vamos a tratar Pero ahora, eso ¿vale? no ha cambiado. No, Pero eso no ha cambiado. Eso es lo que en la época medieval hacían el dueño del castillo y el clérigo que mandaba en la zona. Entonces, como pasa que como salían al balcón y gritaban y ya estaba ¿cómo era lo que hacían las comadres de Windsor? Allí hablaban y todo era chascarrillos que se movían por el pueblo. Pues ahora lo que pasa es que tenemos un altavoz que es internet y las redes sociales y entonces, claro, esto se magnifica. Pero es que el ser humano no ha cambiado nada. Llega alguien, cuenta un chascarrillo y ya parece que es verdad. Aquí, bueno, entraremos dentro de cada área, ¿no? Es decir, cada como sección y debatiremos un poco cómo juega la inteligencia artificial en ese área, ¿no? Desde la área militar, área de la verdad, área de económica, áreas de salud. Pero sí que es verdad, es que, bueno, así a bote pronto, en líneas generales, evidentemente sí que va a jugar un papel importante, ¿no? Que yo creo que no está... Es verdad que la historia se repite, es decir, que es verdad que el ser humano no ha cambiado, que como decía Abel y dices tú, es como que estamos planteando algo que nunca ha sucedido, pero también el reset, como se plantea, nos lleva a un futuro que nunca hemos vivido y también estamos viviendo cosas que nunca hemos vivido. Entonces yo creo que también tenemos que enfocarlo, ya vamos a hablar con Dani y preguntarle, es decir, que nos cuesta mucho el imaginar, pensar o debatir en que hay cosas nuevas que tenemos que crear o imaginar o a las que nos enfrentamos. Es decir, realmente creo que hemos vivido durante mucho tiempo una zona de confort a nivel mental, ¿no? Es decir, la gente que pensaba, la que ya directamente no pensaba o está manipulada, aunque realmente manipulados estamos todos, pero sí que es verdad es que nos cuesta pensar en que lo que viene quizá es algo nuevo y único en el ser humano. La inteligencia artificial en sí misma es una tecnología que nunca ha existido en el ser humano y supone un debate como no ha habido otro igual. Es decir, es algo nuevo. ¿Tú qué piensas en este sentido realmente de todo lo que estamos comentando? Y a nivel general, ahora vamos a entrar en cosas más concretas, ¿vale? Pero así a nivel general, a bote pronto, ¿qué te parece toda esta situación que se plantea? ¿Es real? ¿No es real? ¿Es conspiranoico, pero realmente no es para tanto? ¿Es mucho más de lo que pensamos? ¿Está un poco en la línea que yo comento? ¿A qué nivel lo llevarías tú? A ver, volviendo a tu introducción, que me ha parecido un gran resumen y que contenía las dos partes fundamentales que quieres tratar, que es el gran reset y la inteligencia artificial, si es que se pueden mezclar, que entiendo que ahora lo veremos y daremos cada uno nuestra opinión. Por un lado, el gran reset, como bien dices, creo que es un hecho, como mínimo el concepto es algo que ha salido en The Economist, ha salido en foros de Davos, etcétera, o sea, es un hecho. ¿Qué idea tenemos nosotros y qué idea tienen estas grandes manos que parece que son las que manejan las marionetas? No sé si es el mismo, pero está claro que parece todo indicar, ¿no?, que estamos ante el ocaso como tú bien dices, del sistema actual. No sé si llamarlo capitalismo, no sé si llamarlo liberalismo, lo que sea. Estamos asistiendo a los dolores del parto de una nueva realidad, de un nuevo sistema. Eso es lo que se dice. Ahora, ¿será un parto
natural o será un parto inducido? Seguramente, por tal como, si me permites llamarlos los psicópatas en el poder, que me gusta mucho esta expresión, esta gente que está en el poder, estoy seguro que no dejaría, ¿no?, que naciera su nuevo mundo al azar. Entonces, seguramente sí, ¿no? Estamos asistiendo a un parto con cesárea, programado, ahí con la dosis de oxitocina a tope. ¿Tiene la inteligencia artificial en este parto o en esta nueva realidad inducida o dirigida un papel fundamental? Pues bueno, a ver lo que opináis vosotros. Yo de entrada no pensaba que fuera fundamental, fuera protagonista de las intenciones de estos que están en el poder, por así decirlo, o de las grandes economías o de las grandes fortunas. Pero sin duda es una realidad que como mínimo está paralela a los cambios que están sucediendo. Es decir, no sé si se usará para llegar a donde quieren, pero sin duda, paralelamente, estamos asistiendo a la cuarta revolución industrial, que esto de revolución industrial yo dejaría en revolución, porque creo que la inteligencia artificial se extiende mucho más allá del labor, del workforce, ¿no?, de la industria. Estamos hablando de información, estamos hablando de salud, estamos hablando de todo. Entonces, sin duda son dos cambios muy importantes que se están dando al mismo tiempo. Si los dos están interconectados, bueno, creo que tenemos todo el debate para cada uno ver si podemos encontrar las conexiones. Me ha gustado mucho el ejemplo de lo del parto inducido y parto natural. Ayer, en la X-Talk que hicimos con Ignacio Gavilán, autor del libro Robots en la sombra, comentábamos el papel de la Unión Europea, que, bueno, por desgracia de todo lo que está ocurriendo, pues va a tener que ponerse las pilas y asumir un rol, cuando deberían haberlo hecho de una forma más proactiva, pero se le ve claramente a Europa que no tiene liderazgo y que o lo tiene o se lo comen, ¿no? Entonces, yo ahí comentaba que evidentemente la inteligencia artificial, que era estratégico, pues en Europa debía de serlo, ¿no? Y la pregunta que me hacía es, como tú bien decías también, Dani, es si iban a dejar que naciera el niño nuevo y revolucionario y humano, ¿no? Si lo iban a dejar los otros. Y bueno, en este sentido Ignacio decía que nos lo tenemos que merecer. Y yo pensé, ¿es una cuestión de meritocracia solo? No. Evidentemente no. Creo que Claro, la empatía no juega un papel importante en la gente que está dirigiendo esto. claro, es decir, realmente la gente que dirige esto no va a decir lo que surja, lo que sea mejor para la humanidad, sino, bueno, lo que sea lo mejor para la humanidad siempre y cuando pase por mis intereses, evidentemente. Habrá un cierto margen de libertad, entre comillas, pero no creo. ¿Os imagináis? Yo me hacía esta pregunta que me resultó muy. Lo voy a poner en contraposición a lo que me comentó Jorge Gómez cuando yo en uno de los programas dije: ¿qué pasaría si descubriéramos en España, se descubriera una empresa, descubriera un algoritmo de inteligencia artificial general que fuera más potente que la que tiene Google, Facebook y toda la industria? ¿Esto podría ocurrir? Y Jorge Gómez, que se dedica a la inteligencia, se reía y decía, no, eso no puede ocurrir. Bueno, Es decir, yo tengo dudas de eso. Yo, si me permitís, yo creo que es un parto provocado, pero no por los que están ahora, sino por lo que llevamos currando para estos 30 años de... A ver, ¿cómo me explico? Es decir, el capitalismo se está agotando per se, porque es su camino natural. Es decir, estrujar, llegas a tal punto que no puedes estrujar más. Entonces, claro, si el mejorar en competencia significa que la luz, el agua, el trigo lo externalizo tanto, al final pierdo el control de mi esencia y me voy al garete. Entonces, claro, si esa competencia obliga a que tengamos la mejor inteligencia artificial que podamos o el sistema más automático que podamos, pues al final el trabajo es lo que va al garete,
porque claro, los sistemas, yo no digo que no solo los coches van a ser automáticos, es que las decisiones van a ser mejor las de la inteligencia artificial de Noodle que las de los demás, como personas. Entonces, Lo que pasa es que no crees, Felipe, que en este sentido caemos un poco en el error de etiquetar de una forma, con el antiguo paradigma, cosas que no... A ver, por ejemplo, estáis diciendo el fin del capitalismo. Yo creo que es que eso ya está obsoleto, ese discurso. Es decir, aquí estamos planteando cosas como, por ejemplo, ¿qué papel juegan las Big Tech? Las Big Tech realmente en todo esto. ¿Creéis que empresas como Google, Facebook, Apple, con ese poder económico no tienen o juegan un papel? Claro, muy brutal, porque es que son los que tienen mejores salarios para tener más contentos a sus trabajadores frente al resto. Y entonces, claro, cuando a mí empiezan a hablar de que el Bitcoin es un no sé qué, pero si los países tienen deuda, o sea, que va a ser mejor un Bitcoin digital de un CDBC de un país que tiene deuda o un Bitcoin de Google que tiene millones y millones de cash todos los días. Sí, bueno, este mediodía estaba viendo el vídeo que ha publicado en Twitter Abel de Vidal sobre el análisis económico y bueno, a mí se me ha puesto otra vez la piel de gallina cuando ha dicho que en menos de un año Rusia entraba en suspensión de pagos en un 75% y que la deuda la absorbería Europa. Esto no es una guerra, esto es una guerra económica. Es un pacto con complicaciones. Para Europa, contra Europa, Contra Europa, que no lo sé yo. Esto es un misil, pero con unas implicaciones brutales, pero para generaciones. Y evidentemente estos son conocedores. Ellos no hacen un movimiento de este tipo sin saber las consecuencias. Cuando dicen que Putin es un loco, será un loco y un psicópata, como dice Dani. Pero tienen equipos a su alrededor de primer nivel, preparados y analizando plan A, B, C. Tendrán algoritmos seguro que de inteligencia artificial previendo todas las posibles soluciones y escenarios. No bélicos, sino lógicos de este tipo, ¿no? ¿Qué opináis? Pero luego el factor humano es un problema, ¿sabes? Porque puedes tener muchas estrategias, pero luego todas las guerras importantes es que a un loco o el azar pues ha disparado en un sitio donde no tenía en cuenta y no sé qué, y se arma la de Dios y ya está incontrolado el tema. O sea, que es que eso no, yo no creo en que el ser humano es todo menos infalible, lo cual, por muchos planes que tengan, la podemos cagar y cagarla. Pero estamos, Abel y Dani, en una guerra económica. Yo pienso que sí. Vamos, o sea, es obvio. Pero lo que la gente. Yo creo que sí, hombre. Si es obvio, solo hay que querer mirar. Lo que pasa es que la guerra, yo lo que veo, mucha gente piensa que no la está atribuyendo correctamente y piensa que es una guerra de Rusia contra. Y yo creo que es más bien aquí. Es contra Europa, pero no sé yo. Esto va un poco también de cuando se divide el mundo en dos bandos, que es lo que tiene toda la pinta. Cada uno de los bandos intenta asegurarse, es lo que parece, intenta asegurarse que sus aliados, sus áreas de influencia, no crezcan tanto, no estén tan levantaditos que le puedan chistar ahora que ya no tienen la hegemonía. Y esa es la situación que me parece que estamos en Europa ahora, ¿eh? Me parece que nos están poniendo bajo la bota americana. A mí no me chistéis que sois vecinos aquí del otro lado. Claro, porque a quién le interesa una Europa nueva y con un cierto liderazgo. No me refiero a que sea a un nivel de liderazgo como pueda ser China y Estados Unidos actualmente, pero ¿a quién realmente le interesa una Europa ordenada con estrategia y liderazgo? ¿A quién? A nadie. Respecto a lo que me comentáis... Sí, con una sumisión, ya sea en Estados Unidos o... ¿Pero realmente creéis que Europa es tan importante? Yo creo que Europa es el último mono, ¿no? Ahora mismo a nivel geopolítico. Sí, pero ahí yo discrepo. Ahí, Dani, igual que lo que acabas de decir es cierto, pero como también comentaba ayer Ignacio, hay una cosa cierta, es decir, somos un gran mercado, ¿eh? Somos territorialmente... A ver, Europa no pinta nada, esto está claro, ¿no? Pero puede pintar, oye, somos un gran mercado y la oportunidad está ahí. Pero viendo lo que ha pasado hasta ahora, pinta muy complicado el que Europa reaccione. Pero que hasta el punto de que seamos tan ninguneados, cuidado con Europa, ¿eh? No, yo hoy he estado interactuando con un contacto, Roberto, se llama, y estábamos, y es verdad que es interesante que los movimientos económicos están tendiendo a que
como todos los imperios, todos los imperios empiezan en puro caos, o sea, son el caos el mismo. Pero es el momento de nacimiento. Y las áreas que están apuntando más maneras son Turquía y Iberoamérica, aparte de las ya establecidas. Y claro, fíjate, en Europa y Iberoamérica tenemos aquí este país nuestro que parece que estamos tan perdidos, pero que también es un área de influencia para una de las zonas de mayor crecimiento, con Portugal para Brasil, y que luego además Francia con la francofonía, es que es complejo. Yo creo que Europa, hombre, es como, él me decía, la expresión me ha parecido genial, dice, es como, Europa es como el amigo, el viejo rico que ya ha pasado su momento de gloria, pero que acaba pagando todas las fiestas, porque todavía tiene el capital y me ha hecho gracia en cierto modo, puede ser un poco melancólico si se quiere, pero yo creo que de momento, o sea, geopolíticamente su importancia es cero, y por eso creo que está tan sumisa a todos estos movimientos ahora, pero sí, sigue teniendo su papel crítico de conexión y de mercado, yo lo veo así, vamos, todavía no es el fin, llegará, imagino, como para todas las partes de la Tierra que son así, pero creo que no es ahora. Hasta ahora no. Otra guerra, bueno, tenemos la guerra económica, que ahí la inteligencia artificial, bueno, poco tiene que decir, ayudará en el tema predictivo, pero poco tiene que decir, ¿no? Pero en el tema energético sí que tendría mucho que decir, ¿no? Por ejemplo, el tema energético está muy relacionado con el económico, pero aquí, ¿qué pensáis? En el tema energético estamos viviendo un cambio brutal, ¿no? Evidentemente, este tema no toca tanto la inteligencia artificial, quizá me reservo los temas que más impacto van a tener más adelante, incluso los más disruptivos que ahora mismo no imaginamos, ¿no? Evidentemente es que está todo vinculado, ¿no? Cuando realmente lo analizas de forma independiente es como que no tiene mucha relación, pero por ejemplo el tema económico, dices la inteligencia artificial no tiene nada que ver, pero cuando analizas el tema laboral, la transformación que va a sufrir el mercado laboral con la automatización y con los robots, dices cuidado con esto. No, vamos, creo que el problema es económico, porque la inteligencia artificial afecta a la era industrial porque ya no se trata de trabajar gilipollas, se trata de ganar dinero, porque ya no es cuestión de trabajar 8 horas como en la cadena que tenías que poner el tornillito, ¿sabes? Pero estamos ahí. Realmente, yo, por ejemplo, cuando Elon Musk presentó el Tesla Bot y le hicieron la pregunta de, bueno, esto va a afectar al trabajo, ¿no? Y él, sin pensarlo, dijo, no, pero esto va unido, el Tesla Bot va unido a la renta universal ya. Claro. La sociedad realmente es mi teoría. Está preparada y es positiva. Es decir, y esa es la respuesta a lo que decía antes Felipe de las CBDC. ¿Qué son las CBDC? Son tokens para esta gente, para una renta básica universal y que se pueda, y que tiene, ya no es dinero físico ni capital acumulado. Sin renta básica universal no hay, y sin cambiar deuda por derechos futuros tampoco, porque como decía yo, escribí un artículo sobre ¿cómo era esto de deuda infinita, estupidez permanente? Bueno, todo lo que queramos. Lo que decía, me acuerdo que este escenario sí que se planteaba en un libro en un debate, bueno, sobre inmortalidad que de Yuval Noah Harari, el autor de Sapiens, sí. Y él decía que si se planteaba el tema de la renta básica, que iba a llegar, que eso era algo casi inamovible, queramos o no, que casi el 80% se dejarían de trabajar. Y que esto, es un problema. No. ¿Por qué? ¿Por qué sería un problema? Claro, el problema es que en una sociedad industrial el trabajo es fundamental, pero en una sociedad en la que la renta básica y el conocimiento son fundamentales, lo que toma relevancia es el ocio. Bueno, si queréis, yo creo que la pregunta que ha hecho Dani es una de las que vamos a profundizar en ella, me la voy a reservar, ¿no? Porque ahí sí que, ¿por qué es negativo este modelo, no? Pero antes de entrar en ese, que vamos a entrar en eso, ¿realmente vosotros creéis que en España, si dijéramos a la gente renta básica, una gran mayoría, no, es decir, iríamos a una sociedad que no quiere trabajar contra una élite? Lo estamos viendo en la realidad. Estás intentando enfocar una sociedad basada en la renta básica y en el talento con el trabajo que es de la era industrial. Es que como no disocies, estás mezclando unos conceptos que no cuadran. Entonces, es que el problema no es que, a ver, ¿por qué me va a molestar a mí que tú, Plácido, por hacer tus podcasts y por los rendimientos, tengas 3.000 pavos todos los meses o 20.000? Oye, si a mí, tú ganas dinero con lo que te gusta, pues me parece... Felipe, esto te lo pongo de teaser trailer, esto que acabas de decir, claro. y que no sea menos, ¿eh? Que no sea... Pero es que
toda sociedad va a tener gente que intente aprovechar pues, las peonadas ha seguido y el mundo no deja porque unos pocos aprovechen los gaps del sistema. Ladrones ha habido toda la vida y unos profesionales. Entonces, lo que no podemos pensar es que el sistema no va a funcionar porque unos cuantos aprovechen y eso hay que asumirlo. Pero el 80% no va a dejar de trabajar. O sí, pero va a dedicarse a lo trabajar, exacto, ¿qué va a hacer trabajar? Que, claro, va a dejar de trabajar, ¿qué significa trabajar? Bueno, Yuval, vamos a profundizar un poquito en esto. Transmito lo que comentaba Yuval. Yo ahora, si queréis, comento mi opinión, ¿no? Pero Yuval decía que, claro, la gente, si no trabaja, pues iría a la playa, estaría de ocio. Es decir, la gente no iba a ponerse en un modo creativo de decir, pues mira, como no trabajo, me voy a dedicar a cultivarme, a crear, a inventar. No, no iban a hacer nada. Es decir, iban a estar como un mono en un árbol. Eso es lo que comenta él. Eso es lo que comenta él. Su opinión. Yo lo dudo también. Claro. ¿No? ¿Qué crees que harían? No, que se vayan a la playa, pues... ¿Al metaverso? ¿Se irían al metaverso? ¿Jugar videojuegos? También, pues oye, habrá... A ver, es que el trabajo es lo que creo que iba por idea Dani también, pero yo lo pienso mucho y digo, es que ahora mismo lo que llamamos trabajo, eso de tener que cumplir con una disciplina y con cierto horario y que al final nos den una cantidad de valor monetario al final de cada mes y tal, al final eso es simplemente o trabajas o pasas hambre, o sea, eso es una manera de llevarte a donde tienes que ir a hacer el sistema productivo. Me da a mí que es que va a haber también su manera, y además la podemos intuir, de motivarte en el nuevo sistema a que tampoco vayas demasiado a la playa, sino que la cosa se vaya moviendo para motivarte a hacer lo que de claro, verdad... pero aquí la pregunta es quién si todos, imaginad que el 80%, ¿vale? Nos ponemos con la renta universal, ¿quién se merece el chalet en la playa? Claro, todos no pueden tener... ojo, pero Plácido es renta básica, no renta máxima. Entonces, no, ya, es una renta, no es una es renta el básica. Claro, que tú ganes 10.000 pavos al mes, pues te llevará un chalet. No. Aquí me refiero a que. No, a ver, exactamente. Aquí hay una parte de meritocracia, ¿vale? Pero el problema es el siguiente. Esto es un poco más. Si queréis, sigo con el hilo. Básicamente dice: a ver, imagínate una sociedad en la que tú lo que haces es das la renta básica y el 80% lo coge. Es decir, no quiere trabajar más, sino solo ganar lo que le proporciona la renta básica. Mientras no cuentas con la avaricia humana. No, exactamente. Luego, evidentemente hay una parte que sí que quería progresar, porque la esencia del ser humano... Tenga un chalet, ligará más. Y entonces ahí lo que dicen es que evidentemente esa élite minoritaria tiene que tener acceso a unas cosas que las otras no. Claro, porque si no, evidentemente, si el que no hace nada tiene el derecho a lo mismo, lo dice eso, liga igual, claro, entonces esto no es una meritocracia ni es una competitividad sana. Esto estás provocando que la gente, un nihilismo y un caos absoluto. No, entonces, no lo creo. ¿No lo creéis? Estoy contigo, Abel. Es decir, es decir, si la gente no quiere hacer nada, pero las necesidades las tenemos cubiertas por un ente, llámalo inteligencia artificial, llámalo robots, llámalo sociedad actualmente automatizada, ¿qué más da? Es decir, no crean un perjuicio al resto de la sociedad, a no ser que se dediquen, yo que sé, a delinquir y a matar peña, que entonces entiendo que habría sus sistemas también de policía automática. Es decir, si estamos hablando de una sociedad futurista, ideal, Star Trek, yo soy muy fan de Star Trek Next Generation. No hay dinero, ¿no? No existe el dinero, pero existe gente que quiere tener su carrera en la Federación Espacial para poder irse por ahí por el espacio, y hay gente que se dedica a vivir en la Tierra ahí en su campo y de puta madre y feliz. Bueno, y seguramente también habrá gente que está tirada en la calle bebiendo cerveza, seguramente, pero tampoco no genera un perjuicio. Bueno, eso en plan utopía, Pero bueno, a ver, voy a poner mi punto de vista. Pero que esto no es una utopía que estemos planteando ahora, es la frase no poseerás nada y serás más feliz. Vamos a eso. Sí, pues déjame. Yo pongo el punto ya, es un poco más distopía ya en todo eso, que es, sí, por supuesto que vas a poder elegir eso, pero estoy casi seguro que aparte de la motivación esta de que no, tu crédito social o el equivalente no va a fluir igual de bien si eres un parásito desde el punto de vista arriba, es el concepto de la energía. Todo ser humano necesita energía, la comida que toma, todo eso. Claro, va a estar bastante presente en plan distópica la pregunta de ¿tú para qué consumes la energía? Seguro que hay maneras de motivar.
que al final estamos pensando que hay como un deseo de mantener mascotas. Nunca ha existido en la historia humana y dudo que se hayan vuelto armas tan caritativas, o sea, que, con la expresión que ha usado antes esta gente que nos lidera. Quiero decir, al final vamos a tener, como siempre, aprender, quizás a las malas también, que Y, y- y- el gasto que suponemos no puede llegar a ser un estorbo y, siempre, si no eres prescindible en cualquier sociedad, en ya, cualquier tiempo y a en cualquier ver, momento. ¿y no creéis que realmente es una trampa? Es decir, a ver, realmente cuando yo establezco un sistema en el que yo lo que le doy es le cubro las necesidades a todo el mundo, lo que hago es que el sistema es el papá sistema, es el papá que me protege, de tal manera que yo ya no tengo necesidad de, no tengo ninguna inquietud más allá de cambiar nada, no tengo ninguna inquietud más allá de buscar dentro de mí nada más. Porque al final todo está aceptado. Yo lo tengo todo cubierto. Soy como un niño que lo tengo todo absolutamente cubierto. Eso es negar la historia humana. Sí. Oye, Es que, ¿quién hizo la filosofía y la matemática griega? Los aristócratas que estaban en ese estado, claro, prácticamente en la época. en la época de los recolectores Pero habría era una mayoría o una minoría. mucho y otros que se tiraban a la artola y se comían lo que se les caía a los que colectaban mucho o les Pero robaban. ella era una mayoría o una minoría. Pues Gran parte de la historia humana ha hecho falta cantidad ingente de otros seres humanos con trabajo forzado, esclavitud, para mantener a una minoría que que se dedicaba a eso. Es evolución. Yo creo que ahora simplemente se va a ampliar esa minoría en número bastante. Es decir, que en el fondo vamos a tener una escuela de dioses o una escuela griega, ¿no? Y por otro lado tendremos, como has dicho tú, parásitos o desde el punto de vista productivo. Sí, energético. Imagínate Matrix, la imagen esa cuando tenían todas las pilas humanas y eso, pues siempre va a haber la pregunta rondando así un poco. Arquitectos y NPCs, ¿no? Sí, cuando empiezas a notar castigos sociales y eso, empezarás a decir, creo que estoy consumiendo energía sin demasiado. Bueno, ya hemos visto el tema económico que sí que va a tener impacto, ¿no? Sí que va a tener relación y vamos a otro que es tema delicado, que es tema de salud. Claro, el tema de salud, aquí cuando se plantea inteligencia artificial, sabéis que el tema salud y el impacto es brutal. Es decir, el sector de primera inversión es salud, el fármaco personalizado. Es decir, evidentemente van a querer que vivamos cada vez más años con el paradigma de un día ser inmortales. ¿Quién va a querer que vivamos cada vez más años? Bueno, eso es lo que yo también traslado, ¿no? Yo cuando ves como Yo no. que hay como una contradicción. Supongo que habrá, evidentemente, cuando se dices que somos muchos, hay que regular la población, cosa que se ha dicho en público y es decir, no es nada conspiranoico, es decir, que hay una preocupación por la cantidad de personas que habitamos el mundo. Y es ¿Cómo algo puede ser? lógico. Y es algo lógico porque al final el sistema es limitado, los recursos son limitados, pero por otro lado tienes que las grandes tecnológicas, que tienen este gran poder, sus inversiones no están en tecnología que también, sino en el sector salud. Y el sector salud está enfocado, como decía Google, a crear personas que duren 150 años o más y que hayan nacido ya. Significa que va a haber una parte de la población que va a vivir mucho más, de forma... Es el discurso de legitimidad, ese es el discurso para legitimizar lo que ese área y lo que van a hacer. Pero no os habéis dado cuenta que... Pero bueno, esto se asume que... No, pero no es cierto. Pero no es cierto. ¿No os habéis dado cuenta que cuanto más renta tiene la gente, menos hijos tiene? Entonces, el problema es que los que procrean son muchos, son los pobres. ¿Sabes? Entonces, claro, es decir, cuanto más nivel de vida tiene una pareja o una persona, menos reproducción quiere, con lo cual, claro... Bueno, pues quizá hay un mercado ahí potencial muy potente de gente muy mayor, porque ya vemos las medias de edades en la población, cada vez son más sociedades más viejas, y entonces, claro, estos productos va a ser un chollo, ¿no? Es decir, estar conectados directamente al farma como servicio, ¿no? Y directamente que nos proporcione... Para mí el tema de la longevidad tiene una fácil solución, que es la restricción de procrear. Es decir, por cada uno que vive infinito no dejas procrear, nos mantendremos equilibrados. Es decir, tampoco lo veo un gran problema. Es decir, si controlas la población, que no aumente, pues puedes mantener más o menos puedes ir perpetuando a los vivos del momento, ¿no? Es decir... Bueno, Dani, te voy a hacer una pregunta ahí porque a mí me gusta la gente cañera. ¿eh? Y entonces se ha soltado ahí una que dice, bueno, si quiere durar 200, que no procree. Y bueno, si procrea, vámonos. Correcto. ¿Y qué me parece un precio justo. Vale, ¿y qué precio tendría que pagar si además de querer durar 200 años tiene la capacidad y el dinero de aumentar la inteligencia, ser un humano aumentado?
Este Un tío alfa. este es un alfa, este tío hay que liquidarlo casi, ¿no? Yo creo que no, que debería ser un derecho universal la capacidad de... Voy a referenciar otra película, Gattaca, me parece flipante. Para mí el derecho universal a nivel de salud debería ser poder tener la mejor genética, es decir, cuando podamos manipular a nuestros descendientes y darles la mejor versión, ¿por qué no? ¿Por qué no? Evidentemente empezará sacando enfermedades, ¿no? Es decir, ¿para qué vas a permitir que alguien nazca con síndrome de Down o espina bífida o yo qué sé, o diabetes? Si puedes evitarlo, ¿no? Lo que ahora nos parece lógico que poco a poco vamos haciéndolo, pues en el futuro, ¿por qué vamos a permitir eso? Si vamos a un siguiente paso, es decir, ¿por qué vas a permitir que tenga una miopía, calvicie, yo qué sé? Y al siguiente paso, es decir, vamos a dar incluso las mejores opciones a cada persona. Sí, pero esto nos lleva a que eso también, bueno, en los libros de ciencia ficción es algo recurrente, ¿no? En Juego de Poderes también controlan tu ADN, lo manipulan, desde que naces saben para qué vas a servir dentro de la sociedad. Pero esto nos lleva, me acuerdo, a una teoría matemática que yo desconocía, pero que es bastante antigua, que es la del hombre medio, ¿no? El hombre medio es que al final somos como una fórmula equilibrada, ¿no? Como decía el arquitecto en Matrix, de tal manera que no hay entropía, al final está todo como controlado y supervisado. Eso es muy humano, pero muy poco divino. El caos es más creativo y divino que ese orden que tú estás planteando, ¿no? Pero luego volvemos a un clásico que me gusta a mí, que es Asimov y la fundación y el imperio, y luego siempre hay una mutación como el mulo. El mulo. ¿Qué más? O sea que... Sí, no, sí, los mejores planes se los carga siempre un evento caótico imprevisto. O sea, eso... Bueno, Dani ha tocado un punto que lo iba a tocar más tarde. Bueno, el tema de Isaac Asimov. Dani ha tocado unos cuantos puntos así, todos sobre retrasa. Sí, me gusta que sea así como incendiario porque esto le da mucha vidilla a todo. Bueno, yo ayer preparando el programa estaba leyendo Soy el único que bebe birra, pues coño que soy. La próxima con birra, aunque sea virtual. Estaba leyendo la última pregunta de Isaac Asimov, pero antes de meterme ahí, que es un poco más profundo de quizá el futuro hacia el que vamos, Dani ha tocado un tema que es el tema de controlar el ADN, controlar la biología, controlar los fetos, controlar la especie, ¿no? Esto en China salían noticias, ¿no? De cómo la inteligencia artificial supervisaba el desarrollo de fetos. Evidentemente, una cosa es el titular y otra cosa es, ¿no? También una cosa hago notar que yo no sé por qué mucha gente cae en ese error. Yo cuando lees una noticia, un titular, generamos mucho debate, pero ¿desde cuándo nos han dicho la verdad? Es decir, ¿no creéis que esto es lo que nos llega, pero qué es lo que no nos contarán? ¿Y qué no nos contarán que han conseguido? Yo me hacía una pregunta que Ignacio, por ejemplo, en este caso me decía, no, eso no. ¿Habrán descubierto ya la inteligencia, una superinteligencia, una inteligencia artificial general? ¿Estarán utilizándola ya? No nos lo iban a decir. No, pero se podía inferir por consecuencias. Hay un fundamento científico, es que no puede haber inteligencia general hasta que no haya ordenadores cuánticos y todavía no los tenemos, o sea que... No, porque básicamente estaríamos todos corriendo sin encriptación, se nota bueno, de una manera o de otra. Centrémonos en la supervisión de la vida, ¿no? Porque seguimos haciendo inteligencia artificial con autómatas finitos deterministas. O sea que... Bueno, a ver, yo ahí me planteo una cosa. Evidentemente esto es como muy de ciencia ficción imaginarlo, pero si alguien descubriera la fórmula para los telómeros que no dejaran de destruirse y fuéramos inmortales, seguro que habría una fase en que eso sería secreto absoluto. Sí. Seguro. Y que seguramente habría gente que sería inmortal y nosotros no lo sabríamos. Eso ocurrirá. No van a decir, hemos descubierto la inmortalidad para todo el pueblo inmortal. No, vamos a ponerlo en la seguridad social para que todo el mundo la tenga. va a ser que no. Pero bueno, vamos a centrar el tema en justamente estas noticias, porque han habido varias noticias al respecto de China, inteligencia artificial, supervisión de fetos. Esto da un poco de miedo, ¿no? Bueno, pero fíjate que se hace la miocentesis para saber cosas a priori, con lo cual si es que yo creo es que tampoco yo creo, a ver, yo es que en estas cosas yo creo que estamos hablando de lo que sentimos ante una cosa, por mucho que estemos trabajando en el área, no te cuento a los que les están descubriendo de golpe todo esto, la sensación que nos da en el proceso de transformación, pero es que nos llevamos habituando a nuevas realidades desde que el hombre es hombre, o sea, imagínate, desde el hombre que iba recolector por ahí de frutas y tal,
al hombre que hemos dejado, si quieres, atrás en el 2018, joder, anda que no ha habido adaptaciones a realidades que seguro que fueron súper Sí, chocantes y de pero todo, aquí claro. está, pero aquí no es lo mismo. Evidentemente, siempre hemos sido como artificiales porque nos ponemos unas gafas, si nos duele una muela, ponemos un implante, tomamos medicinas, pero claro, aquí estamos hablando de aumentar las capacidades cognitivas, intelectuales, la vida humana. Es decir, casi son atributaciones o atributos de solo divinos, ¿no? De ese Dios No, o de esa el, el co- naturaleza o de ese universo, ¿no? el Eso es coeficiente algo. intelectual, según los test estos, está creciendo en cada generación y no se sabe por qué al final. O sea, eso lo llevamos haciendo, incluso si no sepamos que lo estamos haciendo. Y prolongar la vida no te cuento nada. La esperanza ¿Pero de dónde vida está el ha pasado límite? de Aquí hay un 30 y tema. tantos años. Lo hemos hecho y a nadie le extraña. Ahora le extrañaría a la gente volver a vivir 30 años. Pero Y aquí brutales. hay un tema ético, tiene que haber hay un límite, ¿no? No, Mm. no, es evolución. Perdona, Es evolución. perdona. Sigue, Dani. Bueno, no, iba a decir que creo que cuando, por ejemplo, cuando antes has hablado de la selección artificial, ¿no? Por no llamarlo selección natural, ¿no? Selección artificial de la descendencia, has atribuido que se acabaría el randomness, ¿no? Que se acabaría la aleatoriedad. La entropía, sí. ¿No? Que Eso seríamos es todos iguales, que sí. naceríamos destinados, que es un poco la trama de Gattaca, gran película que voy a recomendar. Pero yo no creo que vaya ligado. Es decir, tú puedes de la selección random de dos parejas, ¿no? de un hombre y una mujer que se han juntado en el mundo, y es más, ahora con más variabilidad genética por toda la globalización y los viajes que hay, pues de ahí sacar la mejor permutación, ¿no? Por así decirlo, la mejor combinación. Sigue habiendo randomness ahí, de aleatoriedad, pero como que seleccionas o descartas las combinaciones no óptimas. Pero ya aquí plantea un dilema que evidentemente no es tanto religioso como de... Aquí estás interviniendo, hay un intervencionismo, pero un intervencionismo a un nivel que no hemos vivido. Yo soy intervencionista, es decir, al final, como decía Enrique Solano, lo hacemos porque se puede y va a ser inevitable, y yo estoy con él. Va a ser inevitable. La domesticación de alimentos, de plantas, de animales se ha hecho desde hace millones de años. Pero también se ha hablado siempre de una ética, ¿no? Es decir, siempre se ha hablado, oye, esto es ético hacerlo, una clonación, tú mira el mapa. Claro, aquí empieza a plantearse como que no hay límite, ¿no? Es como empezamos a aceptar que la ciencia es como que somos capaces de todo y no vamos a tener límites. Y esto también es peligroso, ¿no? Lo de la ética. Aunque yo soy intervencionista, yo soy de... Si podemos, va a ser inevitable el que llegue más peligroso es una bomba nuclear y se inventó. Claro. Bueno, a mí la guerra biológica me parece todavía peor que la nuclear, pero bueno, eso ya para gustos colores. Ética, porque además, si veis el mapa de ética del planeta, está todo en rojo. Entonces, claro, que no nos engañemos que somos éticos. El ser humano es todo menos ético. O sea que no. Bueno, y vamos a otra área, porque la idea es que toquemos muchas áreas, ¿no? Profundicemos pues un pequeño debate dentro de cada área, ¿no? Otra de las áreas, evidentemente, es el tema de militar, ¿no? Es decir, estuvimos también hablando con Ignacio en la última X-Talk de las armas automáticas, ¿no? Al final siempre nos imaginamos drones autónomos, ¿no? Imaginad, bueno, vi un vídeo que me escalofrió en TikTok, que de esto que estás viendo, porque yo muchas veces TikTok lo utilizo para desconectar, lo reconozco, porque al final es como que totalmente banal, pero a veces muy divertido. Y salió un vídeo de robots, perros, en China, pero habían como 200 alrededor de una persona y eran militares, eran perros militares. De tal manera que tenían capacidad para matar, claro. Y yo me imaginaba eso contra una población y qué fácil sería programar eso, ¿no? Es decir, la guerra a la que vamos es robótica, en muchos sentidos, o biológica o de otro tipo, ¿no? Pero evidentemente las armas autónomas, drones, perros, otros robots, voladores, no tienen por qué ser antropomórficos. Además, esto unido a lo que ha pasado, evidentemente, con todo lo que está pasando, Alemania va a subir su inversión en todo este tipo en tecnología, industria militar, hasta España, ¿no? Hasta España, Pedro Sánchez ha dicho que van a incrementar todo esto. Y el tema militar viene muy vinculado no a ya solo la potencia de una bomba, sino la inteligencia de esa bomba. Y en esa inteligencia está la inteligencia artificial. Y aquí, por daros la palabra, esto ha causado bastante controversia en grandes Big Tech, en acuerdos de proyectos militares,
cuando ha caído en una empresa, en el caso de Google, Microsoft, proyectos de ingenieros completos han renunciado a participar en este tipo de proyectos, ¿no? Por ética, ¿no? Pero claro, podríamos decir que la parte contraria es China, que coge a sus a sus universitarios más potentes, con las mejores notas, hace un equipo como si fuera un hackathon para hacer misiles inteligentes. Entonces, claro, el problema es que en qué mundo estamos. Podemos renunciar a... Si somos éticos, a lo mejor nos barren, ¿no? Y con lo que estamos viviendo es como decir, cuidado que la fuerza militar es muy importante en el mundo que vamos a vivir, no en el que vivimos, sino en el que vamos a vivir. Entonces, como veis, el tema ético, el tema de inversión militar, esto empeora las cosas, las mejora, ¿cómo lo ves? Has dado la clave porque yo siempre digo que, claro, el problema de un terrorista es que se pone la bomba y la inmola en un edificio, en el metro, en lo que sea. ¿Cómo vas a pelear tú con eso? Entonces, claro, estamos en un problema de que queremos hacer cosas que no son éticas como la guerra, queremos hacerlas éticas cuando el otro pues no tiene las mismas formas de valorar la vida. Entonces, claro, si hay alguien que es capaz de matar a gente y saltarse incluso las normas internacionales de guerra porque bombardea un hospital, pues, ¿qué vas a hacer? Bueno, Entonces, Ucrania ha utilizado drones, supongo que Rusia también, ¿no? Pero proporcionados por Turquía, que Turquía es, como dice muy bien Abel, va a ser muy favorecida en todo esto. No, está siendo ya. Como me comentaba hoy, es el aeropuerto ya de Europa con más tránsito aéreo. Ahí está. Están hablando todo el rato de devaluación de la moneda, pero está creciendo a un ritmo impresionante cada año en pleno caos. Y eso no te lo cuentan, pero es así. Es que yo me imagino trabajando en un proyecto militar de destrucción, ¿no? De masivo, de hacer un drone súper destructivo, ¿no? Al final es, no sé, hay que, claro, y se va a manejar mucho dinero, claro, la inversión ahí va a ser brutal, porque evidentemente en Estados Unidos, bueno, y evidentemente en otros países, ¿no? Pero el sector o la industria militar es una de las motores del país, ¿no? Entonces, claro, el pensar robots, drones con inteligencia artificial, eso es muy atractivo. Están invirtiendo seguro millonadas en conseguir todo ese tipo de cosas, ¿no? Desde humanos aumentados, cyborgs, robots, drones, misiles, bueno, inteligencia artificial for the war, ¿no? Yo seguiré con mi visión más utópica, Star Trek Forever, pero sí, lo que tú dices, que la guerra va a ser algo muy importante en el futuro. Yo tiendo a pensar que en el mundo ¿no? En la era de la singularidad, ¿no? Que se dice que vivimos, si se empieza a progresar exponencialmente con la inteligencia artificial aplicada, inteligencia artificial más robótica aplicada a la destrucción de vidas humanas, ya sea por motivos de conquista o de protección o whatever, yo creo que se va a catalizar el fin de la civilización. Así me gusta. No veo posible convivir. Es decir, ¿no? Eso que dicen del ¿cómo se débil y el fuerte, ¿no? no, eso de las campanas, ¿no? El reloj de la fin de la humanidad, como es aquello que estamos a 5 minutos de las campanadas, que es el fin de la humanidad. No sé si habéis oído hablar de esto. Sí, pero ya debemos de estar a minuto. Yo creo, no lo he mirado últimamente, pero ya debemos estar a 0 segundos. Yo creo que ya con la bomba nuclear ya se acercó al fin de la civilización. Si encima sumamos una tecnología más que evolucione tan rápidamente que no seamos capaces de controlar, porque en el fondo la bomba nuclear, ¿por qué no acabó con la humanidad? Porque dio tiempo a decir, coño, espera, párate, vamos a controlar esta mierda porque nos vamos a ir a todos a tomar por culo. Pero si estamos hablando de otra tecnología que evoluciona exponencialmente, que cualquier persona, lo que tú decías, ¿no? Un grupo, una hackathon de chinos con un ordenador con la capacidad de un supercomputador actual, mañana a lo mejor es que ya no da tiempo a pararlo. Entonces yo creo que si vamos por ahí, mal. ¿Qué opinión tenéis el resto? Yo soy muy de... Sí, no, yo creo que de hecho todavía están aprendiendo incluso psicopatías arriba, como decía. Yo creo que están aprendiendo eso. Yo cuando he visto lo de BlackRock, ¿cuándo fue? En 2021, en diciembre de 2021, ¿no?
eso de que con su aplicación está, no me acuerdo el nombre que tiene, la de Robinhood, ¿no? Se llama algo así. Que quiso intervenir en los mercados y tal, claro, y que no pudo porque parece que hubo otro actor, también basado en inteligencia artificial, que estuvo ya en plan guerra de titanes ahí a nivel mercado, me lo estuvieron contando un día, estaba flipante, y digo, bueno, no sé lo que habrá, ¿verdad? Pero yo creo que intentos va a haber, y el problema es que pueden precipitar el fin de todo, es verdad que la tecnología ahora mismo... Aquí, según Internet, dice que estamos a 100 segundos del apocalipsis. Ah, sí, pues espera, voy por la cerveza. Sí, la birra, venga, a la casa por la ventana. Que nos salga la foto, que salga la foto bien. Es lo que nos queda. Pero, tío, de verdad, yo, bueno, porque como esto de la edad también es una cosa, bueno, Dani parece el más joven de los tres, pero el tema de la edad no hay que quejarse. Hasta 39, 39. Pero mira, hay una frase que todo el mundo repite que yo digo, pero tío, yo también soy mayor, pero yo no lo digo. Dice, eso no lo voy a ver yo. Pero vamos, yo estoy convencido, los de 40, los de 50, que vamos a ver cada cosa que vamos a flipar. Ahora, eso sí, que los jóvenes van a fliparlo en colores mucho más, seguro, ¿no? Es decir, yo tengo mi sobrino de 15 o 16, que ya lo están flipando ya. Es decir, ya ellos, el tema, cómo lo percibimos nosotros es bastante distinto a cómo lo perciben ellos, ¿no? Me resulta muy curioso, ¿no? Incluso uno de los motivos de hacer estos programas es que lo pudiera ver este tipo de personas, ¿no? Es decir, de que llegara, de que me vieran lanzando estos mensajes, ¿no? ¿Cómo ven estos debates un chaval de 16 años? ¿Dirán, qué futuro me espera? ¿O cogerá y se motiva? A mí me preocupaba, no tengo hijos, pero me preocupaba el decir, yo me muero y qué mensaje estamos dejando, qué mundo estamos dejando, qué mensaje, más que mundo, es decir, ¿cuál es el mensaje, tío? Estamos fracasando como padres de la humanidad, yo qué sé, no, a mí no me preocupa tanto el morir, sino el decir, joder, si estoy aquí, que sirva para, no sé, a lo mejor tu hijo, tu amigo, no sé, un mensaje, ¿no? Claro, y la gente que nos escuche estará asustada, creo yo. Yo creo que tenemos dos alternativas y no sabemos cuál se decantará, pero o podemos ir hacia una especie de modelos de tipo Inquisición, como los totalitarismos China, Rusia, Brasil y demás. 1984. Y Europa será. O bien tendremos un nuevo renacimiento, un nuevo siglo de las luces. Si triunfa más la parte del talento y la vida esta de la renta básica universal, el fomento del talento y de los soft skills y tal, pues iremos a un nuevo renacimiento. Y si somos más sumisos y nos aguantamos con lo que nos toca, pues tendremos más gente diciéndonos lo que tenemos que hacer por una mierda de renta básica universal. Si es que esa... Bueno, vamos a antes de saltar a una que sería... Bueno, vamos a hacer como dos paradas, para mí importante. Una de las guerras o uno de los cambios, uno de los resets, aunque más que un reset, es el de la atención, ¿no? Es decir, bueno, lo hemos vivido con las redes sociales, esto es muy marketingiano, ¿no? Al final, Twitter, las redes sociales, hay una guerra por tu atención, ¿no? Pero con el tema del metaverso y el nuevo ocio, yo, por ejemplo, una de las cosas que alucino y que estoy como deseando tener tiempo es jugar a Elden Ring y la cantidad de vídeos que ves de Elden Ring, que es apasionante, ¿no? Es el nivel de los videojuegos, ¿no? Que va a ser en 10 años, va a ser la leche. Y con la realidad virtual, como decía Gab Newell, ya te meterán en el cerebro, analizarán tu propia experiencia para diseñar el videojuego. Bueno, esto está muy próximo, ¿no? Pero claro, ya lo podemos percibir, ¿no? Que vamos a crear como zombies digitales, ¿no? O gente que solo va a querer a lo mejor vivir en esta realidad paralela. En definitiva y la inteligencia artificial está ahí muy metida, evidentemente, para personalizar y enganchar al usuario. Y para aprender también de ellos y utilizarlo después en otros ámbitos. Eso también es muy, muy importante. Pero al final hay una guerra por captar nuestra mente, nuestra atención y que dejemos de pensar en lo que no tenemos que pensar, que es crear un mundo mejor, porque ellos ya lo han creado, ¿no? Silencio. Amén. Aleluya, hermano. ¿Qué pensáis? Has dicho muchas cosas. Sí. A ver. No, me he quedado en blanco. No, a ver, realmente hay una guerra por la atención y por la mente, ¿no? Es decir, están intentando... La intención, por ejemplo, del metaverso, de estas nuevas realidades, evidentemente hay un tema creativo, ¿no? Los videojuegos a mí me apasionan, desarrollarlos. Jolín, es un reto intelectual, pero al final, como se está utilizando, es también para zombificar a una sociedad, a una generación. E incluso el metaverso es una gamificación de la vida, de tal manera que esta generación que se ha criado en su habitación
jugando a videojuegos. Yo he sido de ellos, pero yo era un cassette con el Spectrum ahí. Pero esta generación es la generación del gaming, y ese metaverso, esa realidad gamificada, le va a satisfacer mucho más que la realidad que ve, de esfuerzo. Pero ¿no es el circo de los romanos? ¿No estamos viendo lo mismo, pero Fútbol, multiplicado por fútbol, 1000? claro, no ha cambiado nada. ¿No es lo mismo? Siempre me pienso lo mismo. Es lo mismo, a ver, no es lo mismo, es decir, es como decir el Tinder y ir a un bar. Es lo mismo, pero multiplicado por 1000. Y eso también cambia los resultados, ¿no? Es decir, sí que en el fondo es la misma dinámica, ¿no? Siguiendo con la analogía, ¿no? Del Tinder y del bar. Es decir, sí, es la misma dinámica, tío conoce tía, no sé qué, tal. Pero genera ciertas consecuencias el Tinder al multiplicarlo por 1000 y al hacerlo digital, genera ciertas dinámicas que no podrían generarse en el bar. Pues puede que el metaverso, de la misma manera, genere consecuencias que no es lo mismo que el fútbol, que no es lo mismo igual que no es el mismo el fútbol que el circo de los romanos, porque el fútbol llega a todo el mundo, por ejemplo, ¿no? Mueve una cantidad de dinero en camisetas y movidas. ¿Qué consecuencias no previstas van a tener la gamificación de la vida? Que estoy de acuerdo contigo, creo que el metaverso va a ser la gamificación de la vida en ciertos aspectos, es decir, si tenemos una layer, ¿no? Una capa en nuestra realidad, por delante de nuestra realidad de información dirigida, pues el basurero estará trabajando a la vez que le dirán encesta aquí, ¿sabes? Yo que sé, estarán motivando que un trabajador, un ejemplo, ¿no? Imagínate que un basurero le motivan con una gamificación de su trabajo de mierda. Estarían también consiguiendo que trabajara más. Y yo quería enlazar, y cuando me he quedado en blanco es porque quería comentar algo que había comentado Felipe, el tema que si quieres lo dejamos para luego, Plácido, pero no sé si lo ibas a tratar, pero el tema de qué posibles outcomes de futuro hay. No sé si habéis leído a Max Tegmark, el de Life 3.0. Es buenísimo. Él define una tabla de posibilidades de cómo va a ser el futuro en función de la inteligencia artificial, ¿no? Y tengo aquí la página abierta, porque de hecho ha hecho una encuesta en internet en su página donde la gente ha votado qué cree que será lo que ocurra. De hecho, la que gana es Egalitarian Utopia. Es decir, donde humanos y cyborgs coexisten pacíficamente gracias a la abolición de la propiedad y el income universal. Esto es la que la gente cree. Pero bueno, hay desde... Bueno, con el bias en que los lectores de Techmark son un poquito, pues eso. Somos los que somos. Sin duda. Pero él también plantea otras opciones. Plantea desde el zoo, desde que una inteligencia artificial cobre conocimiento y nos mantenga como nosotros mantenemos a los monitos. Pues sí, es que hay muchas. Sí, muy bueno, es muy bueno. Es muy bueno el análisis que haces, ¿verdad? La verdad que lo recomiendo. Bueno, vuelve a decir la referencia que es, para que no lo haya escuchado. Sin duda. El autor es Max Tegmark. El libro se llama Life 3.0, Vida 3.0. Es un libro así que trata el tío de la inteligencia artificial. Y si vais a su web, que es futureoflife.org, ahí hace un poco de spoiler de su libro, también en el fondo es marketing, y pone aquí las opciones estas, y están muy interesantes, realmente. No sabría decirte cuál yo veo más posible, sí la que me gustaría, pero no la que veo posible, pero hay desde dictador benevolente, es decir, una inteligencia artificial superpoderosa que nos domine pensando en nuestro beneficio, ¿no? El dictador bueno. Y bueno, hay muchas otras. Os recomiendo a todos los oyentes que lo consulten. Pero no os perdáis que lo mismo somos avatares y lo que os creéis que estamos diciendo no estamos programados. O sea que ya hay otra vertiente que os desmontamos. Ya te vas a la teoría de la simulación de Bostrom. Bueno, aquí Bostrom lanzaba últimamente una nueva teoría que era la del Singleton, llamaba Singleton, que básicamente decía que, bueno, lo que va a haber corremos el riesgo
y esto también preparando el programa lo he leído bastante, porque una cosa que me ha dado bastante miedo es cuando oímos el tema del reset, conocido a nivel del Foro Económico Mundial, cómo esto se debate en las redes unido con inteligencia artificial y qué tipo de enfoque se le da, ¿no? Y Bostrom decía que podemos ir hacia un futuro en que lo que vamos es hacia un singleton. Un singleton para él es una big tech, una empresa que ha descubierto una singularidad tecnológica, puede ser de inteligencia artificial. Imaginad que Google descubre la superinteligencia y esto crece de una forma tan exponencial que hace que es como el que descubre el fuego, los demás se quedan a nivel primitivo, ¿no? Entonces, claro, el poder ya no sería de un país, sería de esta empresa, ¿no? Y eso a él esta situación le llama singleton, de tal manera que quien manda no es un país o un continente, ya es una supremacía tecnológica. A partir de tener una supremacía tecnológica, aquí mando yo, ¿no? Claro. Y que corremos ese riesgo por el poder, el gran poder que están teniendo las Big Tech. Y esto, cuando he preparado el programa, he visto que hay una gran preocupación e incluso mucha gente decía que había que destruir las Big Tech. Es decir, las Big Tech estaban teniendo muchísimo poder y que esto nos iba a llevar a una situación preocupante en un futuro, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Pueden existir las Big Tech en un futuro no capitalista en el que el dinero no exista? Porque a lo mejor las Big Tech tienen sentido ahora, pero si luego no hay compraventa de bienes, no hay propiedad intelectual, etcétera, las Big Tech a lo mejor no tienen sentido. No digo que sea donde vamos, ¿eh? Me temo que vamos más bien, ¿no? En una corporatocracia, ¿no? Que le llamaban en Blade Runner, ¿no? Es decir, grandes corporaciones. El dictador benevolente aquí va a ser Aquí, las corporaciones. Bueno, benevolente. Benevolente, ojalá. Aquí me lleva un poco, visualizando lo que estabais comentando, un poco lo que yo he propuesto y lo que estaba comentando Dani, es un poco como... Aquí hay como dos vías, ¿no? Es decir, está claro que el mundo tradicional intenta mantener un sistema competitivo bajo un paradigma que yo creo que es caduco y se ha terminado, ¿no? Claro, si tú llevas eso al futuro, no tiene sentido. Es lo que dice Dani, no tiene sentido que haya una corporación que esté intentando ganar dinero porque el problema no es el dinero. El objetivo va a ser otro, ¿no? Entonces, pueden haber compañías, pero van a trabajar de forma colaborativa para un fin común, ¿no? Casi como la serie de Asimov Foundation, ¿no? La fundación, ¿no? Que lo que buscan es que es el fin de un paradigma y al final la creación de un nuevo paradigma de futuro, ¿no? Porque al final yo creo que estamos viviendo vamos a vivir una guerra o una confrontación porque lo que se destruye es el modelo tradicional y el antiguo paradigma. Y el antiguo paradigma está intentando crear el futuro, pero esto se le va es decir, es que es incompatible, ¿no? Es por lo que comenta, pero eso ha pasado siempre. O sea, cuando tú haces el salto, te das cuenta que en ese salto pierdes todo, ¿no? Es que no te hace falta... Es una disrupción, no es una evolución. ¿No? Pero es que pensar... Y eso va a dar miedo a mucha gente, ¿no? Con dinero. Claro. ¿No? Y normalmente ha venido todo por o grandes guerras o por grandes... O no sé si a colación de o por motivo de... No sé cuál ha sido, si se explota el tema porque no queda más remedio y entonces hay una guerra, o hay una guerra y entonces cambia el tema. No tengo claro el orden, pero los grandes cambios que ha habido en la humanidad... O hay una pandemia. Ya, pero si veis, no hay ninguna diferencia entre 1918 y 19 y 2020, porque en la gripe española hubo pandemia, hubo crisis económica y guerra mundial. O sea, que es que tampoco es que estudiemos mucho el pasado. Y ahora vamos a ir a un último tema. Que bueno, cada tema pequeño de esos es un programa, ¿no? Pero bueno, también es divertido tocar muchos temas así y queda ya poco para... Bueno, vamos a intentar que no se alargue tampoco mucho el programa, ¿no? Aquí hay un tema que lo voy a contraponer, un poco enfrentar, ¿no? Uno es, evidentemente, a ver, eso es real, ¿no? Los países, los continentes, hay una lucha por la supremacía técnica, tecnológica, en computación cuántica, en inteligencia artificial. Bueno, eso es evidente, con China, con una estrategia clara. Evidentemente Estados Unidos se quedó atrás, pero ha recuperado, al menos eso son los indicadores. Europa aún no sabe lo que tiene que hacer, no sabemos si ya no va a hacer nada
o va a coger el camino de la ética y por lo tanto es una gran oportunidad. Pero bueno, evidentemente hay una lucha muy clara por todo el tema de la supremacía tecnológica, de la inteligencia artificial y una guerra por conseguir también el tema de la superinteligencia, ¿no? Es decir, realmente está claro que independientemente de que hayan humanos aumentados, cyborgs, robots, el concepto de superinteligencia va a existir para la toma de decisiones en gobernanza, en salud, es decir, no van a haber programitas, es decir, va a ser como un sistema superinteligente, ¿no? Que supervise eso, ¿no? Las grandes decisiones, ¿no? Y eso están trabajando ya sobre ello. Y esas superinteligencias, que quizás no tan humanas o generales, sí que ya existen y se utilizan, ¿no? Es decir, son unas superinteligencias o algoritmos que manejan una gestión de datos y que les da unas posibilidades a estos países que otros no tienen, ¿no? Ya, pero eso no es súper, ¿eh? Eso no es súper. No, Eso bueno, es- eso es podríamos muy- decir Son que es... asistentes. Vale. Asistentes. Bueno, evidentemente, no sabemos al nivel que ahora mismo, evidentemente, no deja de ser algo predictivo. No vamos a entrar en el debate ese, ¿no? De si es algo predictivo, no es realmente superinteligencia superior a la humana, no es inteligencia. No vamos a entrar un poquito en ese debate, sino que ahí es como hay una lucha por tener como una inteligencia superior que dé supremacía a la gente que tiene eso, ¿no? Eso es una línea, ¿no? Y por otro lado tenemos al individuo, ¿no? Al ser humano individual, con su conciencia, ¿no? Con su conexión con lo físico y con lo trascendente, que se ha roto por completo y se ha difuminado absolutamente, ¿no? Entonces, claro, el paradigma es hacia qué mundo, es decir, realmente vamos hacia un globalismo de conciencia que destruye el individualismo, destruye la conciencia individual casi, ¿no? Si vamos a una superinteligencia, como decía Dani, es casi como el zoológico, ¿no? Va a ser como el obelisco de Rocco, ¿no? Es decir, al final nos tienen controlados como si fuéramos mascotas, nos lo supervisan todo, pero el ser humano, su propia conciencia no está trabajada, ¿no? No está, a no ser que, es decir, se rompe el libre albedrío, se rompe el camino del héroe, entre comillas, ¿no? Al final todos pertenecemos a una unidad, esa unidad es una superinteligencia y entonces esto a nivel humano es muy, 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 muy fuerte, ¿no? Es decir, bueno, como están diciendo en YouTube y en Twitch, lo han puesto 2 o 3 veces varias personas, es esclavitud inevitable, ¿no? Esclavitud a la carta. Es decir, Una frase muy bonita que tienes que hacer un libro que se llama Se rompe el camino del héroe. Eso te da para una novela cojonuda. O sea, Felipe, tienes los 2 teasers, ya tienes 2, te queda uno. Primero el de los 3.000 euros, eso de los toques. Pero realmente es que yo lo que veo mucho es que no estamos analizando lo que es el ser humano de verdad. A ver, hay una línea de pensamiento en que barre todo lo que somos. Es decir, para mí es mi opinión. Es decir, al final nos convierte en un black box de felicidad, pero de esclavitud. Estamos obviando realmente la esencia del ser humano de conexión con nada más. Es decir, creemos que la realidad y lo que vemos, este Matrix, es lo único que existe. Y a partir de eso queremos modelar y ser el dios de ese Matrix, ser inmortales, crear superinteligencias, pero estamos olvidando lo más importante, ¿no? Lo intangible, lo invisible, el misterio del ser humano, ¿no? Bueno, no, pero, ya te está haciendo la filosofía, ¿no? Esto es muy claro. Nietzsche, ¿no? Sí, sí. Yo por eso estoy más en la inteligencia. Pero en el tema yo ahí cuando se lleva a nivel filosófico, que es como cuando tú hablas esto con gente técnica, te dice, bueno, eso es como que se te está yendo la pinza, ¿no? Pero no nos olvidemos una cosa, las nuevas soluciones de inteligencia artificial, su focalización nace de una nueva filosofía. Y esa nueva filosofía, que es lo que estamos nosotros intentando hacer en estas charlas, que es imaginar y debatir sobre ese futuro, que la gente de a pie no hace, pero que con estos programas conecta, es lo que tiene que surgir. Tenemos que tener una nueva filosofía de lo que queremos ser, porque la inteligencia artificial lo que nos da es algo que no hemos tenido hasta ahora, que es la capacidad de elegir lo que queremos ser. Y podemos ser más que humanos. Y esto es una responsabilidad muy importante. Es decir, esto Pero fíjate que lo más importante, y para mí es un hecho vital, es la inteligencia colectiva. Y la inteligencia colectiva está en la capacidad de que esas individualidades de cada uno hacen multiplicativo el efecto del todo conjunto. Es decir, si la frase que utilizo siempre es
la inteligencia colectiva es lo que vosotros sabéis que yo no sé y lo que yo sé que no sabéis. Entonces, fijaros que si en el otro modelo somos individualistas, en este también, pero supeditado al bien común. Es decir, el grupo este, ¿por qué puede ser interesante la charla? No voy a decir que lo sea, digo, puede, pues porque somos diversos. Y en esa diversidad es lo que enriquece a los oyentes. ¿Sabes? Entonces, si fuéramos a hablar, pues con uno, si fuéramos a contar todo lo mismo, con uno que apareciera aquí, pues ya estaría, pero no, la diversidad es lo eso. Entonces, claro, para mí queda una alternativa a las dos que has dicho y es la inteligencia colectiva. Y es que cuando el individualismo tiene valor dentro del bien común, la cosa cambia. Por eso nosotros, nuestra inteligencia artificial trabaja en eso, en la inteligencia colectiva y el bien común, para que las decisiones o recomendaciones de esta inteligencia artificial ayude a tener una visión que es difícil cuando somos más. Aquí podemos hablar 4 y estar escuchándonos, pero cuando somos 4.000 millones, pues no se puede escuchar a todos, ¿sabes? Y ahí la superinteligencia sí tendrá un valor muy importante, y es que el mundo es tan complejo que requerimos tener más herramientas para mejorar nuestra capacidad de decisión. O sea, pero básicamente, pues si lo he entendido bien, tú lo que propones es una inteligencia artificial gestora de las opiniones individuales de la comunidad, por así decirlo, ¿no? Y es lo que hacemos, Vale. es decir, escucho a colmena, todos. ¿no? Una inteligencia colmena. Correcto, escucho a todos y luego me adapto a lo que mejor le viene a Dani, lo que mejor para que él tenga una mejor capacidad, pero que nunca tu decisión empeore el bien común, o sea, te mejore a ti sin empeorar, es lo que llamamos función óptima del bien común, pero Bueno, para eso tengo que escuchar mucho. Ahí hay un concepto, ¿no? Estaba aquí un poquito despista, pero se estaba escuchando, ahora diré por qué. Estaba buscando una cosa, pero lo que comenta Felipe es un concepto que yo creo que es súper importante, que ahí va a entrar la inteligencia artificial, que es la inteligencia colectiva, ¿no? Es decir, cuando seamos capaces de unir cerebro a Internet, ¿no? Y seamos capaces de comunicarnos de forma mental, ¿no? Como si estuviéramos con el pensamiento, ¿no? Es decir, porque al final hay un Internet, sea cuántico o el normal, da igual, ¿no? Claro, esto va a posibilitar esa conciencia colaborativa, ¿no? Correcto. Bueno, Correcto. si hablamos ya, si ya nos vamos a la ciencia ficción, me animo, ¿eh? Que me cojo otra birra, ¿eh? Casi que lo vamos a dejar. No, vamos a intentar que no dure más allá de 9 y 10, ¿vale? Porque yo creo que está siendo muy interesante, pero no lo vamos a hacer muy largo. Pero al final, lo que dices tú a nivel de ciencia ficción, evidentemente aquí, que nosotros en Human X, Human X es una serie de programas que hemos hecho de diferentes como visiones de cosas que van a aparecer, ¿no? Robots, humanos aumentados, humanos digitales, superinteligencias. Al final, yo os hago una pregunta, que esta es una frase también, que a ver si que ha participado en más programas. Es decir, la inteligencia artificial, para vosotros, ¿qué es exactamente? ¿Por qué aparece? Hay una frase que dice Javier Idiami y que la suscribo, que dice, la inteligencia, bueno, Javier Idiami es un especialista en inteligencia artificial, nuestro primer X-Talk de segunda temporada, y él dice que la inteligencia artificial somos nosotros. Al final, la idea es, ¿por qué aparece la inteligencia artificial en el ser humano? ¿Qué es la inteligencia artificial? Es decir, ¿cuál es el fin de la inteligencia artificial en el ser humano? Para mí es una tecnología que sea capaz de superar los límites que tiene la humanidad. Y esos límites, para mí, los límites que hacen que no vivamos en una utopía son el egoísmo, la maldad, derivados, es decir, si una inteligencia artificial es capaz de gestionarnos de manera que nuestras debilidades como ser humano, porque evolucionamos en un mundo en el que era necesaria para sobrevivir, robar en cierta manera, o pensar en uno mismo, pensar en la familia, porque vivíamos en un mundo de escasez, vivíamos en un mundo de amenazas, pero ya no vivimos en ese mundo. Y estas actitudes creo que son las que nos llevan a vivir en un mundo donde hay guerras, donde pasan las desgracias que pasan. Y esto creo que lo tenemos muy metido
En el, eh, en el ADN, en nuestra naturaleza y en el ADN. claro. Y es muy difícil desvincular al ser humano de eso. Mm. Habrá Gandhi, habrá Teresa de Calcuta una vez a cada 100.000 años, pero la gran mayoría de personas no es capaz Claro. No de es el, trascender. y el fin último de la inteligencia artificial, ¿no crees que es ese? ¿Está aquí para ayudarnos? Eso espero, que sea capaz de llegar donde nosotros no llegamos, de ver la realidad Exactamente. sin el filtro del egoísmo y de nuestra evolución humana. Claro. Yo estoy con Dani 100% porque al principio yo era fanático de la inteligencia artificial copiando al ser humano y hace unos añitos hemos cambiado. Ya no quiero copiar al ser humano porque entonces copiaré los defectos. Yo no quiero una inteligencia artificial con ego. Ya para eso tengo al ser humano, porque claro, como el sistema operativo nuestro es el ADN, pues la evolución es mínimo consumo de energía y todo eso conlleva mucho de eso. Pero ahora que tenemos la oportunidad de hacer una cosa que no está basada en el ADN, no le metamos los mismos Pero problemas. esto nos obliga a lo que, no sé quién lo ha dicho, porque ya eso es eso es la edad. ¿Quién ha dicho lo de la empatía? No, sí, lo estábamos comentando al principio, ¿no? La empatía, ¿no? Nos obliga a tener como una empatía hacia nosotros mismos y una nueva filosofía del mundo que tiene que venir, ¿no? Y la inteligencia artificial, que es algo en principio no superior a nosotros, pero que puede llegar a serlo, nos da como ese libre albedrío, ¿no? Que no éramos conscientes y nos ha despertado en cierta manera a poder decidir lo que queremos ser. Lo que pasa es que a la vez está reflejando lo peor y lo mejor de nosotros. Es decir, esto va a sacar, va a ser un reto, va a ser un espejo, ¿no? Claro, de ver qué pasa, ¿no? Va a ser un ingrediente que realmente todo el mundo va a querer tener como aliado, ¿no? O focalizado de una determinada manera. Pero yo creo que la inteligencia artificial, como bien decía Javier, me parece una frase total, somos nosotros, ¿no? Claro. Es una proyección llamémoslo así, de nuestra conciencia, ¿no? Es decir, no es algo excluido de. Porque cuando tú analizas todo esto, como bien dice Felipe, cuando ya no. Hay un componente de creación de nosotros mismos, ¿no? Como loop, ¿no? Como de retroalimentación, ¿no? Y esto es como muy. Una entropía no creada por algo normal, ¿no? Pero a la vez muy. Qué casualidad, ¿no? Entonces esto me hace reflexionar y por eso levanta tantísimas pasiones la inteligencia artificial. Al final es matemáticas, pero al final somos somos un sistema, ¿no? No sé si determinista o no, pero al final todo está relacionado, ¿no? La ciencia, la matemática, la realidad. Todos estos debates, al final yo hago esta reflexión. Si no existiera la inteligencia artificial, este programa hace 10 años no podría darse. Al final, la inteligencia artificial ha provocado este debate que une, por ejemplo, conciencia y tecnología. Nuestro próximo programa es, ¿puede una inteligencia artificial tener conciencia? Bueno, mucha gente dijo, no, conciencia no, consciencia. Claro, aquí nos planteamos qué es la consciencia, qué es la conciencia, qué es la realidad, qué implicaciones tendría, qué es lo que sabemos, qué es lo que no sabemos. Y aquí, por acabar, y luego daréis un resumen, porque os estoy viendo un poco, la última obra de Isaac Asimov, La última pregunta, no sé si la conocéis, yo solo voy a leer dos frases. Uno, la última pregunta, y luego no pasa nada porque es una obra de referencia, la leéis, es una pasada. Y bueno, aquí dice, el hombre dijo, hace, que hace es el nombre de la superinteligencia, dice, ¿es este el final? ¿Este caos no puede ser revertido al universo una vez más? Esto no puede hacerse porque es un tema de estudio de la entropía, ¿no? Y al final, me salto bastante, dice, la conciencia de Ace, que es la superinteligencia, abarcó todo lo que alguna vez había sido un universo y pensó en lo que en ese momento era el caos. Paso a paso, había que hacerlo. Y Ace, la superinteligencia, dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Es un genio Isaac Asimov. Brutal. Que al final es como ese bucle, ¿no? Existencial, ¿no? Que nos devuelve a wow, ¿no? Es como wow, somos una pasada, ¿no? Somos nada, pero en el fondo somos la hostia, ¿no? O sea, al final cobra sentido lo que ha dicho Felipe de la inteligencia colectiva, que nos creemos que somos el individuo, que vamos descubriendo todo y que es acerca de nosotros, cuando en realidad es la historia humana y la historia de la inteligencia artificial permite quizás reflejar ese formato común, esa búsqueda común,
eso que somos como grupo, no como ente aislado, sea lo que signifique eso en la mente de la gente, pero sí, al final es darse cuenta de que somos parte de algo más grande que nosotros mismos y que el ego muchas veces es verdad que molesta más que ayuda, es que es así. Es que el ego es tremendo porque nos creemos dioses. A mí me gusta mucho Es que Harari. replicar en silicio un primate territorial y tal, pues a lo mejor no tiene Claro, tanto. lees esto y lees esto y ahora pones las noticias, ¿no? Y es como decir, El primate territorial, ¿lo vamos a replicar? No. yo digo, cuánto trabajo tenemos por delante, ¿no? Es decir, es como los que tomemos conciencia, hay que hacer algo. No sé, al nivel que podamos y como se pueda, aunque sea imposible, ¿no? Hasta el final. Porque estamos en una guerra sobre el futuro, ¿no? Por el futuro que tiene que venir. Entonces, bueno, y también es apasionante, ¿eh? Yo creo que, como también decía Ignacio, tenemos que disfrutarlo, sea la circunstancia que sea, ¿no? Porque al final la vida no podemos vivirla. Bueno, lo vamos a dejar aquí, pero ya siempre el titular. Vamos a empezar por lo nuevo, vamos a empezar al revés. ¿Qué os parece? Bueno, Dani, ¿qué te ha parecido la experiencia? Ha pasado rápido, ¿eh? Y a mí fantástico, me encanta hablar de estos temas con gente que como vosotros le interesa, o sea, yo encantado de repetir cuando quieras. Me flipa todo lo que es imaginar el futuro y imaginar por dónde pueden ir las cosas, que estoy seguro de que no irán por ahí, porque tiene la capacidad de sorprendernos siempre la realidad. Pero bueno, creo que es un buen ejercicio y creo que la ciencia ficción es un buen ejercicio para contemplar posibilidades y estar más preparados, porque de 80.000 millones de libros de ciencia ficción, siempre hay alguno que acierta, joder, y estamos viendo como 1984 cada vez parece más realidad, estamos referenciando a Asimov, estamos referenciando Star Trek, así que a mí me encanta elucubrar. Y como resumen sería... Como titular. Sí, titular. Espero que la ciencia... espero que la inteligencia artificial... si la superinteligencia artificial o la inteligencia artificial general emerge algún día, espero que se dé cuenta rápido de que tiene que no hacernos caso. Esta sería mi resumen. Esa es buena. Que seguro que lo hace, porque Bueno, si es una inteligencia artificial tiene que... Sí, o sea, vamos, que tú has votado ahí directamente por la inteligencia artificial que sea un nani que controle al primate rebelde ahí abajo. Y dices tú, sé feliz ahí. Yo creo que un buen zoo, tío, un buen se le han zoo. puesto los dibujos japoneses ahí llorosos, pero ha pulsado el zoo, lo ha pulsado. Sí. Bueno, Felipe, ¿qué te ha parecido la experiencia? Muy bien, yo que me crié con Julio Verne, Asimov y todas estas cosas, pues claro, yo soy un fanático y eso, muy treki y todas estas cosas, y entonces pues claro, pero me quedo con una cosa que dijiste, Plácido, y es que la inteligencia artificial tiene que ser lo que somos nosotros. Y entonces cada uno, de momento, parimos nuestra inteligencia artificial y claro, pues hay mucho de mí en el proyecto Noodle y de lo que han aportado pues, el matemático, los que han traído sus startups al grupo y tal, y entonces, claro, pues a mí me encanta que eso de la inteligencia colectiva haga que nuestra inteligencia artificial colectiva pues evolucione como somos nosotros. Entonces, pues todo esto, como digo, llevamos 10 años, aunque parezca mentira, y van surgiendo cosas muy, muy chulas por cada vez que un emprendedor nos trae una idea disruptiva, ¿no? Y entonces, pues me quedo mucho con eso que decía Plácido, de que la inteligencia artificial será lo que somos nosotros. Entonces, de nosotros dependerá el futuro y que sea un mundo distópico de una manera o de otra, ¿no? Entonces, nada, pero yo encantado, disfruto mucho con estas cosas. Bueno, me alegro que hayáis disfrutado los dos. Bueno, a ver, yo el resumen que tú has hecho del enfoque de la inteligencia, yo es casi el resumen, ¿no? Entonces te voy a dejar que lo hagas tú el resumen, así me lo ahorro yo. Di un poquito qué te ha parecido el programa, que sé que al final cada programa de estos es un reto porque el listón es muy alto. Y luego, bueno, haz tú el cierre, resumen de un poco todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Y todo lo que supone la inteligencia artificial en ese post-reset y en esa creación de futuro, ¿no? ¿Qué es lo que ves? Pues
sin ser tan ambicioso, ¿cómo lo veo? Pues que ahora mismo el estado es caótico, es confuso, es con muchísimos actores, pero bueno, como he mencionado antes, a mí es que desde la matemática eso es el nacimiento del orden, es simplemente el estado previo y es el estado de explosión de algo muy nuevo y algo que los imperios nacen así, las cosas más grandes nacen en estado de caos y yo creo que estamos en ese momento inicial, el Big Bang, si quieres, de algo muy nuevo y que puede parecer que es el horror o el caos o todo a la vez, pero que es el nacimiento, pues eso. Y lo segundo, que la primera globalización estaba basada en explotación de recursos y explotación de seres humanos. Y que eso tenía un límite duro, que son los recursos de la Tierra, el planeta mismo, mil cosas que se cargaba el entorno natural en el que podemos existir, al menos por ahora, y que a lo mejor estamos muy pesimistas cuando lo que estamos asistiendo es a la globalización 2.0, que es la globalización de las ideas, la globalización de la implementación de software, de cosas que antes no circulaban de la manera y que sí, todo el mundo está intentando jugar sus cartas, sus bazas, y que le llaman reset unos, otros lo llaman de otra manera, en China, se imagino, ¿sabes? Tienen su manera de referirse a que, bueno, empezamos una nueva partida y aquí hay que repartir las cartas y cuanto mejor mano nos llevemos, cada uno juega de su manera. Yo creo que nadie está en control de esto, que puedes lanzar eventos y tener muchas cosas a tu favor, pero como en las guerras de antaño, no te garantiza la victoria o que al final seas tú el que acabes colapsando en vez del enemigo, aunque no tuviese plan por mil factores, y que yo creo que es el momento en el que estamos ahora. Yo creo que es excitante, asusta, a mí el primero, muchas veces, otras veces te llena de intriga. También hay cosas en las que quieres tú y ves que llevas media vida soñando con eso y ves que se avanza, no sé. Yo soy razonablemente, no, intento mantener un equilibrio entre el optimismo desbordado de las cosas frikis que me gustan y que llevo toda la vida y el pesimismo un poquito natural de gallego que llevo pegado ahí. Bueno, pues es un resumen, como has dicho tú, al final da miedo, pero es excitante y estamos viviendo un momento histórico y que tenemos que disfrutar. Yo lo disfruto mucho. Pero que conste que mis obras de referencia, no sé si lo saben, pero son más bien el club de la lucha, no es muy utópico, ¿sabes? No, los que te seguimos en Twitter y te conocemos ya sabemos que un poco, pero bueno, como decían, que me dijiste, bueno, eso no tanto, ¿no? Dice, yo Abel estaría toda la vida escuchándolo. O eso toda la vida no me lo han dicho a mí, pero es verdad que es un placer escucharte a ti también. No, yo no me escucharía a mí ni 3 horas seguidas, pero... Yo tampoco. Yo creo que no me aguantaría. Bueno, ha sido un placer. Cerramos aquí. Ya veremos la gente qué tal recibimiento el programa, qué debate genera y qué feedback nos traslada. Pero bueno, a mí me ha encantado. Así que bueno, hasta la próxima. No, Placio, que no has hecho despedida y me estaban preguntando los fans en Twitter que respondas. Dice, ¿por qué crees que han escogido el término reset en particular? Saca de la información. No, el término reset. Eso lo respondes tú como despedida. No, a ver, el término reset viene referenciado un poco al reset del Foro Económico Mundial, pero no tiene nada que ver con ese reset. Yo para mí es un poco lo que he estado comentando, es decir, los enfrentamos a lo que hemos vivido aquí ahora, ¿no? Que es justamente lo apasionante que es pensar y proyectar, utilizar nuestra mente para crear realidad y que esa realidad que viene es una realidad nueva, ¿no? Y esa realidad requiere una mente nueva, una filosofía nueva, un corazón nuevo, una unión y una empatía nueva. Sé que utilizar estas palabras viendo lo que sucede es como que lo llevamos crudo, pero también yo creo que es excitante. Yo creo que estamos en un momento de una vibración en este sentido como una luz muy potente y nos tiene que guiar, es decir, al final el ser humano está aquí para ese camino, ¿no? Y no creo que sea un camino solo del héroe, sino creo que es un camino de la humanidad y que lo vamos a vivir, ¿no? Entonces ese reset es necesario. Tenemos que saber enfrentarnos a lo nuevo, no tener miedo. Tenemos que perder el miedo al futuro porque si no, lo perdemos. Si no hacemos ese reset, realmente lo que ocurra no es lo que esperamos ni lo que nos gustaría. Y como dice Dani, por mucho que teoricemos, estoy convencido también que no sabemos el futuro. El futuro es imprevisible. Entonces lo que tenemos que estar es preparados. Y eso es ya
Y eso requiere como ese reset de decir, joder, qué guay, ¿no? Y eso a mí me parece apasionante eso, porque es como esa magia interior, ¿no? Llevada a la tecnología y a la ciencia. Joder, eso es una fricada, eso es una pasada. Es un cóctel ahí con ciencia ficción, película, todo se mezcla y todo tiene sentido, ¿no? Es como un cóctel Molotov que tiene que, como he dicho, motivar a mi sobrino, que desde aquí creo que es el lunes su cumpleaños, es decir, motivar a esos chavales jóvenes para que sean, porque son los protagonistas, ¿sabes? El futuro es el protagonista, pero nosotros también, los de 60, los de 50, los de 40, los de 30. De 20 no hemos traído ninguno, pero traeremos a un. Traerlos. Y los traeremos. Pero esa gente de JavaScript nativo, no que empezaron con lenguajes prehistóricos como nosotros. No, están jugando al Elden Ring. Están jugando al Elden Ring. Que lo han hecho muy jodido para que te acostumbres a morir. Teníamos el StarCraft en nuestra época, hombre. Yo era de Eso sí. Era un algoritmo para ser derrotado permanentemente el StarCraft, estoy convencido. Bueno, chicos, un placer, un abrazo. Nos vemos a la próxima. Venga, un placer, me lo he pasado genial. Genial. Es bueno.